Las computadoras son algo asombroso. Hoy forman parte de nuestras vidas y se siente como si siempre hubieran estado ahí. Interactuamos con ellas de manera muy natural, pero la vida no siempre ha sido así de fácil. Aunque sea difícil de creer, hubo tiempos antes de las computadoras, donde algunas ideas que hoy son realidad solo eran sueños. Uno de los conceptos más importantes con relación a las computadoras es el hipertexto. Pero, ¿qué es el hipertexto? Es eso que te permite entrar a Facebook solo escribiendo su nombre en el buscador, y aunque no lo creas, este concepto fue inventado incluso antes de que existieran las computadoras. Sí, es muy loco, pero en 1945, Vannevar Bush creó un concepto que luego se convertiría en el hipertexto. Lo nombró MEMEX, o Memory Extended System. Su idea surgió de pensar que las consultas de información debían ser más rápidas que tener que leer todo en orden para encontrar lo que buscaba, por lo que propuso que debían existir identificadores que le permitieran hacer búsquedas mucho más rápidas. Pero había un problema, la tecnología para lograrlo ni siquiera existía. Sí, este señor era un adelantado, porque no existían las computadoras y él ya quería usarlas. Tiempo después de la idea del hipertexto, comenzaron a surgir las computadoras, pero hay que decir que al inicio de la existencia de las computadoras personales todo era muy aburrido. Las personas se sentaban frente a un monitor únicamente para ver texto sobre un fondo negro, nada divertido. Sin mencionar que no cualquiera podía hacerlo, sino que solo personas con conocimientos de líneas de comandos podían hacer esa tarea tan aburrida para la vista, y solo con su teclado. ¿Puedes imaginarlo? Para hacer las cosas un poco más entretenidas, en 1955 los laboratorios Lincoln del MIT crearon el primer sistema gráfico que permitía ver cosas que ocurrían físicamente dentro de una pantalla, lo cual lograron mostrando las coordenadas de un radar en una pantalla de rayos catódicos. Sí, suena anticuado, pero fue revolucionario hace menos de un siglo. Al parecer, a todos les parecía aburrida la idea de solo ver letras, pues en 1962, Ivan Sutherland fue más allá en la manipulación directa de objetos gráficos, creando el Sketchpad, el cual era un teclado y un lápiz óptico que mostraban en pantalla imágenes creadas a partir de ello. Gracias a esto, Sutherland fue el precursor de tecnologías útiles, por un lado, de las herramientas de dibujo digital para quienes saben combinar colores, y para quienes no saben, la tecnología que ayudó a crear fue la programación orientada a objetos. Gracias a estos inventos comenzó la evolución de dispositivos analógicos a dispositivos digitales. Con ellos surgieron los medidores de velocidad, de frecuencia de onda, de electricidad, entre otros, lo cual permitió mostrar digitalmente lo que nos rodea. Durante esa época, en el año de 1964 para ser exactos, Bledsoe, Helen Chan y Charles Bison trabajaron en el primer proyecto de reconocimiento facial por medio de fotografías. ¿Cómo lo hicieron? Pues usando modelos geométricos básicos para revisar parámetros en las fotografías y así buscar coincidencias en una base de datos. Es bastante raro creer que lograron hacer eso cuando ni siquiera tenían televisión a color. Aunque pensándolo bien, quizá fue gracias a no tener televisión a color que lo lograron, pues no tenían la distracción que representa ver la Rosa de Guadalupe. Con la creación de las computadoras, llegó la oportunidad de implementar lo que una vez fue solo una idea de Vannevar Bush. Y en 1965, Theodore Horn Nelson le atribuyó el hipertexto a Vannevar y creó el proyecto Xanadu, con el cual pretendía lograr la interacción de muchos documentos electrónicos por medio de hipervínculos con el sueño de enlazar la literatura mundial y permitir que cualquier ordenador pudiera conectarse a este proyecto. También en la década de los 60, Douglas Engelbart y Bill English crean la primera maqueta de mouse, que era una caja de madera con dos ruedas y un botón, bastante fea, aunque hay que reconocer que sin ella quizá no habría mouse. Douglas también le entraba a otras cosas, y creó un proyecto llamado NLS, para almacenar catálogos de publicaciones y poder acceder a ellas por medio de hipertexto para lograr una rápida comunicación entre profesionales. Después de haber creado la maqueta rústica del primer mouse, el 9 de diciembre de 1968 se presentó el primer modelo de ratón, y además una interfaz gráfica para computadoras que introdujo el concepto de ventanas, con varios controles como checkbox, radio buttons, entre otros. Antes de la llegada de la interfaz gráfica para todo el público, en 1969, René Pardo y Remy Landau aprovecharon la capacidad de procesamiento de las computadoras para crear la primera hoja de cálculo electrónica con el fin de ahorrar tiempo si se cometían errores. Este invento luego se convertiría en una de las herramientas de computadora más básicas y necesarias. Continuando con el mouse, este y la interfaz gráfica se siguieron mejorando en Palo Alto, California, en los laboratorios de Xerox, quienes en 1973 crearon la computadora Xerox PARC, que tenía una interfaz gráfica e introdujo el concepto de escritorio, aunque tristemente no eran comerciales. Luego de la Xerox PARC, en 1981 Xerox crea la Xerox Star, que también tenía una interfaz gráfica con ventanas y carpetas. Esta fue la primera computadora comercial que además incluía un mouse.
Steve Jobs vio el potencial de negocio de esto, pues en 1983 Apple lanzó su primer sistema gráfico con la Apple IIgs, y en 1984 lanzaron el sistema Lisa, los cuales incluían el mismo modelo que después estaría en prácticamente todos los sistemas operativos, las ventanas. Bastante listo es Steve, pues los sistemas de Apple fueron los encargados de popularizar grandemente el uso del mouse para aprovechar al máximo la interfaz gráfica. Microsoft no quiso quedarse atrás, y en 1985 hizo lo propio lanzando su sistema operativo con ventanas, Windows 1.0, el cual era parecido al de Apple, y por lo cual se ganaron una demanda millonaria por parte de la manzanita. También ese mismo año se creó Microsoft Excel, una herramienta de hojas de cálculo muy potente que se sigue utilizando desde entonces y ha mejorado con cada nueva entrega. Esta es una de las herramientas más populares hoy en día, y muchas otras herramientas similares buscan emularla. Con el avance que tuvieron los sistemas gráficos, también llegaron herramientas de dibujo y pintura, tales como Illustrator en 1987, Adobe Photoshop en 1988, entre otros de distintas compañías, los cuales permitían crear obras de arte digitalmente desde cero. Retomando aquello mencionado de la tecnología de reconocimiento facial que parecía del futuro, en el año de 1997, Christoph von der Malsburg creó un sistema de reconocimiento facial que usaba no solo modelos geométricos, sino también modelos matemáticos. Su sistema era tan efectivo que incluso podía reconocer rostros a pesar de impedimentos como bigotes, lentes y distintos cortes de cabello, y ya no necesitaba fotografías prácticamente perfectas. Todos los conceptos de los que hemos hablado han evolucionado de manera muy acelerada con el paso del tiempo. Vamos a ver qué ha ocurrido con ellos hasta los tiempos actuales. Para empezar, el hipertexto comenzó a crecer de manera acelerada en el año de 1991 cuando Tim Berners-Lee comenzó a hacer realidad las ideas conjuntas de muchos investigadores por medio de la creación de la World Wide Web, el primer navegador web y la primera página web, cosa que se sigue utilizando hasta la actualidad con gran efectividad, haciendo posible la idea que surgió antes de la existencia de las computadoras. Con respecto al reconocimiento facial, ya en el año 2006 se evaluaron las nuevas tecnologías de reconocimiento facial y los resultados fueron sorprendentes, pues ahora, al utilizar incluso modelos 3D, se demostró que la capacidad de estos sistemas era 10 veces mayor a la que se tenía en 2002 y 100 veces mayor a lo que se tenía en 1995, incluso permitiendo identificar gemelos idénticos. Si las primeras tecnologías parecían del futuro, esta simplemente parece imposible. Hablando de tecnologías más sencillas pero igual de útiles y más cotidianas, las herramientas de dibujo y pintura digital se diversificaron. Hoy en día existen herramientas para principiantes y para verdaderos artistas. Algunas se han perdido en el tiempo, como Paint, que luego de haber sido incluido con Windows desde 1995, se descontinuó con la llegada de Windows 10. Mientras que otras como Photoshop, que están consolidadas firmemente, se mantuvo y seguirá creciendo en el futuro. Las herramientas de dibujo y pintura digital han ido evolucionando tanto que hoy en día incluso pueden replicar lo que se puede hacer físicamente con gran exactitud, haciendo difícil identificar si fueron hechos digitalmente o de manera tradicional. Por otro lado, tanto Apple como Microsoft siguieron lanzando nuevos sistemas operativos, siempre basados en las ventanas, escritorio y carpetas. Pasaron por sistemas como Windows 98, Windows XP, Windows 7, Mac OS Classic, Mac OS X, Mac OS Snow Leopard y finalmente llegaron a lo que tenemos hoy en día, Windows 10 y Mac OS High Sierra, que son tan avanzados que incluso hacen cosas por nosotros sin siquiera pedírselo. Todos estos sistemas siempre han venido acompañados por el mouse, el cual ha evolucionado hasta llegar a la creación de mouse ópticos sin necesitar la bolita que se atoraba, mouse inalámbricos, mouse Bluetooth e incluso el increíble Magic Mouse de Apple, que fue presentado en el año de 2009 y no ha hecho más que mejorar su diseño y funcionalidades, además de aumentar su precio para variar. Finalmente, hablando de la manipulación directa de objetos gráficos, hoy en día se aplica en áreas muy distintas, desde la medicina con las distintas máquinas que permiten hacer diagnósticos precisos, hasta la vida diaria con la increíble cámara del iPhone X que procesa fotografías y las retoca en el momento que se toman para evitar que salgas feo. O al menos intentarlo. Estas tecnologías han evolucionado a un ritmo muy acelerado, tanto que llegamos al punto en que parece increíble que exista algo que no se pueda hacer. Pero con todo lo que hemos visto, nos queda claro que toda esta tecnología no ha estado ahí desde siempre, y que somos afortunados de poder disfrutar de tecnología tan ingeniosa y útil, sabiendo que en el futuro cualquier cosa podría llegar a cambiar nuestras vidas.